Amén, gloria a Dios por tan hermosísima alabanza que espero que hayas disfrutado. Te entrego mi vida, Señor. Y ustedes han podido notar que tanto el himno como esta alabanza que acabamos de oír están como un poco relacionados porque hablan de entrega, hablan de rendirnos a Cristo por completo. Y precisamente eso es lo que vamos nosotros aprender esta noche y la siguiente noche. El otro miércoles, Cani me preguntó que si íbamos a leer un libro en concreto. Y yo le había dicho que no tenemos un libro en concreto para leer los miércoles del Espíritu de Profecía, pero sí, Cani, tenemos para poder extraer las enseñanzas de estas ofrendas, de estos holocaustos, de estos sacrificios que vamos a ir aprendiendo porque nos van a ayudar muchísimo, muchísimo para entender bien al leer la palabra de Dios, cuando se hable y tú te encuentres con estos capítulos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pues tú puedas ya tener un conocimiento más amplio de lo que te está diciendo aquí la Biblia. Entonces, sí tenemos un libro para, ya como le he dicho, para extraer de ahí el estudio de las ofrendas y todo eso, es el santuario y su servicio. El santuario y su servicio de M.L. Adriansen. No vamos a leer el libro completo, claro está, solamente lo que está relacionado con las ofrendas, los holocaustos y también vamos a ver un poco las fiestas y todo eso, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos de inmediato a empezar con esta ofrenda. ¿Qué es un holocausto? ¿Qué es un holocausto? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice lo que es un holocausto. Está en Levítico capítulo 1, el verso 17. La última parte de ese versículo, ahí está la definición de holocausto. En la última parte del versículo 17 del capítulo 1 de Levítico. Y dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué es holocausto? Repito, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pues bien, entonces vamos ahora a entrar en detalle de este tipo de ofrenda y qué enseñanza esta primera parte de este capítulo de los holocaustos, vamos a tener que dividirlo en algunas partecitas porque es muy amplio y no vamos con ningún tipo de prisa. Lo importante es que aprendamos. El caso es aprender. Aprender para crecer. Aprender para que nosotros nos sintamos más fortalecidos en nuestra fe. Entonces, holocausto, ok. Olab es el término que se emplea comúnmente para designar el holocausto. Significa lo que asciende. Esta palabra olab significa lo que asciende. Otra palabra usada en varias ocasiones es kayil, que significa todo, todo. En la mayoría de nuestras versiones se usa la palabra holocausto, que significa completamente quemado, todo completamente quemado. Estas palabras describen el holocausto que había que quemar completamente en el altar. ¿En qué altar? Pues en el santuario. Allí en el atrio, en el patio, estaba el altar de los sacrificios y estaba también el lavacro, donde los sacerdotes solían lavarse las manos y lavarse los pies antes de entrar allí al tabernáculo, a la carpa sagrada, digamos así.
Entonces, en ese altar de sacrificio, que era bastante amplio, allí se quemaba este tipo de ofrenda. Bien, entonces, de las otras ofrendas, perdón, esta palabra describe el holocausto que había que quemarse completamente en el altar, del cual ninguna parte debía comerse. Ninguna parte debía comerse del holocausto. Ninguna parte debía comerse. De las otras ofrendas se quemaba solamente una parte en el altar y el resto era ingerido o despachado de alguna otra manera. En otras ofrendas que ya veremos más adelante, el sacerdote se comía una parte. Una parte era para ellos, para el consumo de los sacerdotes. Esa ofrenda, ese tipo de ofrenda, pero del holocausto no. Nada se comía de esta ofrenda. También dice, pero en el caso de los holocaustos, todo el animal era consumido por las llamas que ascendían. Y a Dios era olor fragante, agradable, le agradaba a Dios. Ese tipo de ofrenda era de un grato olor para a Jehová, es decir, le agradaba a Dios esta ofrenda. Significaba la consagración completa. No se retenía nada, todo era entregado a Dios. Levítico 1, 9, 13 y 17. El sacrificio de la mañana y de la tarde era llamado ofrenda continua. Aquí hago otra paradita para poder explicar lo que es la ofrenda continua. En el santuario se hacían dos tipos, digamos, durante el día se hacían dos tipos de ofrenda. Eran fijas, continuas. Una en la mañana y otra en la tarde. Se ponía un corderito en el altar de sacrificio. Se ponía el corderito de la tarde allí, que era un holocausto también. Se ponía ese animalito a quemar de una manera lenta porque se iba consumiendo toda la tarde hasta la mañana. En la mañana se hacía otro sacrificio y se colocaba otro corderito allí en el altar de sacrificio. O sea, era continuo, continuo. Ese fuego del altar de los sacrificios no se apagaba nunca, nunca. ¿Por qué? Porque fue un fuego encendido por Jehová. En la inauguración de ese santuario terrenal, allí se inauguró cuando descendió fuego del cielo y consumió esas ofrendas que se ofrecieron en la inauguración, digamos así. Entonces, ese fuego no se podía apagar. Ustedes recuerdan el caso de Nadab y Abiú, ¿verdad? Nadab y Abiú, que ellos, Nadab y Abiú, ellos que llevaron fuego extraño y por eso perecieron allí, porque llevaron un fuego que no era, que no correspondía. Ese fuego no se sabe de dónde lo trajeron y allí quisieron quemar incienso y fueron consumidos por Jehová. El Señor es muy delicado con sus asuntos. Entonces, vemos aquí que esa ofrenda continua ardía a sí mismo, continuamente había un corderito allí encima del altar de sacrificio. Eso tiene un significado que veremos más adelante. Dice también que no era ese consumido en un momento, sino que debía quemarse toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar ardía en él. Levítico 6, 9 y Éxodo 29, 42. Durante el día, los holocaustos individuales se añadían al sacrificio regular de la mañana. ¿Por qué?
porque las personas, los israelitas, podían llevar un holocausto, o sea, de manera individual, podían llevar una ofrenda, un holocausto y presentarlo allí delante del Señor. Y se unía a ese animalito, a ese corderito que estaba allí ardiendo en el altar de sacrificio, se añadía ese holocausto individual, valga la redundancia, que llevaba el individuo, ¿ok? Esa persona lo llevaba allí como una ofrenda. Bien. De manera que había siempre un holocausto sobre el altar. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Lo que acabamos de decir que se encuentra en Levítico 6:13. Los holocaustos individuales eran voluntarios. ¿Cómo eran? Voluntarios. Esos holocaustos individuales eran de manera voluntaria, que la persona podía llevarlo. Salía de su corazón llevarle esa ofrenda a Dios, pues allí llevaban ese holocausto. La mayoría de las otras ofrendas eran ordenadas, pero los holocaustos eran voluntarios. Cuando, por ejemplo, un hombre había pecado, debía traer una ofrenda para ese pecado y para ese pecado, tenía poco que decidir en cuanto a lo que había de llevar. ¿Por qué? Porque esa ofrenda del pecado era ordenada, era obligatoria, que tenía que presentar esa ofrenda allí para el perdón de sus pecados, o sea, que era algo obligatorio, no era algo voluntario ni si me salía del corazón, no, eso era obligatorio presentar ese sacrificio para el perdón de sus pecados. Casi todo estaba prescrito en ese tipo de ofrenda. No sucedía así con los holocaustos, eran ofrendas voluntarias y el ofrendante podía llevar un becerro, una oveja, un cordero o una paloma, según lo considerase mejor y de acuerdo a las posibilidades de cada quien, porque el que no tenía para llevar un becerro o para llevar una oveja o un cordero, pues llevaba una paloma, ¿de acuerdo? Una paloma. Eso se encuentra en Levítico 1, 3, 10, 14. A este respecto, diferían de la mayoría de los otros sacrificios. Los holocaustos eran tal vez las más características e importantes de todas las ofrendas, de todas. Eh, contenían en sí, contenían en sí mismos las cualidades elementales y esenciales de los demás sacrificios. La contenían, ¿por qué? Porque los holocaustos que tú llevabas, esos animalitos, tenían que cumplir con los requisitos de todo animalito que era presentado para ofrenda o para sacrificio, para ofrenda o como ofrenda voluntaria o como ofrenda por el pecado. Tenía que ser que el animalito perfecto, no pueda tener defecto ninguno. No puede ser un animalito tuerto, ni cojo, ni con garrapata, ni infectado de ningún tipo de infección en la piel, nada. Tenía que ser un animalito sano, limpio, en buen estado, en buenas condiciones. Aunque eran ofrendas voluntarias y dedicatorias, como tales, no estaban directamente relacionadas con el pecado. Por su intermedio se realizaba la expiación que se encuentra en Levítico 1:4. Job, todos conocemos la historia de Job, ofrecía holocausto en favor de sus hijos, porque quizás, decía Job, quizás habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y Job presentaba cada día un holocausto, como dice en Job 1:5. Se presentan en forma destacada como hechos en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, como en Números 28:6. Eran continuos,
debían estar siempre sobre el altar. Levítico 6:9. Vamos a ver esas características que tienen este tipo de ofrenda. 16 veces en el capítulo 28 y 29 de Números, Dios recalca que ninguna ofrenda debía de reemplazar los holocaustos continuos. O sea, lo que siempre ardían en el altar, ninguna ofrenda podía reemplazar. Ahí siempre tenía que haber un animalito ardiendo continuamente. Cada vez que se menciona otro sacrificio, se declara que es además del holocausto continuo. Eso indica claramente su importancia. Es decir, la importancia que tenían esos holocaustos continuos era tremenda. No podía fallar, no podía quitarse, de que déjame quitar esta ofrenda y poner esta, no. No, además del holocausto continuo, se añadían los holocaustos individuales. Según se ha expresado, el holocausto era un sacrificio voluntario, como hemos dicho. El ofrendante podía llevar cualquier animal limpio que se usara generalmente para el sacrificio. Se requería, sin embargo, de su voluntad. A la puerta del tabernáculo de reunión se me fue aquí, delante del atrio, a fin de que fuese aceptado, tenía que ser revisado ese animalito, como yo le he dicho anteriormente, no podía tener ningún tipo de defecto. El sacerdote lo examinaba para comprobar si cumplía con los reglamentos de los sacrificios y luego de aceptado, el ofrendante ponía su mano sobre su cabeza, allí la mano sobre la cabeza del animal y posteriormente le daba muerte, lo degollaba y lo cortaba en pedazos. Cómo iba el procedimiento de este asunto. El ofrendante llevaba el holocausto, el sacerdote lo examinaba, comprobaba que ese animal estaba muy bien y una vez que ya lo aceptaba el sacerdote, decía, ok, no hay ningún tipo de defecto, entonces el ofrendante degollaba el animal y lo cortaba en pedazos, este animalito. Una vez muerto, el sacerdote tomaba su sangre y la rociaba en derredor del altar, porque esta sangre era echada en una vasijita especial que estaban allí, una vasijita de oro, y allí esa sangre era vertida alrededor del altar. Después que el animal había sido cortado en pedazos, las entrañas y las piernas eran lavadas con agua a fin de quitar toda inmundicia. A ver, una vez que estaba cortado en pedazos, se lavaba todo el animal, todo se lavaba. Se lavaban las patas, porque tú sabes que en las patas los animales traen suciedad entre sus pezuñas, pues eran limpiadas, bien lavadas las patas. Las entrañas del animal, todo el estiércol que tenía ese animal se le sacaba y se lavaban, como nosotros decimos, las tripas del animal. Todo el mondongo, como se suele decir también, se lavaba todo y se sacaba todo ese estiércol del animal. Bien, entonces una vez que ya estaba el animalito limpio, inmediatamente el sacerdote tomaba los trozos del animal y lo ponía en su debido orden sobre el altar del holocausto. Importante, señores, porque de este holocausto vamos a aprender varias lecciones para que conozcamos mejor a Dios, para que aprendamos a conocer a Dios y cómo es Dios y cómo le gusta que tú estés y yo esté y cómo le gusta que nosotros procedamos delante de su presencia. Una vez que el animal ya era limpio, se colocaba en orden, es decir, no se cogía el animal y se tiraba, plan, 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 como si fuera a hacer una parrillada. No pensemos en parrillada,
porque no era una parrillada que se iba a hacer para desgustar, no, no, no. Se cogía el animal, se colocaba en orden, toda la cabeza en su lugar, que la cabeza tenía, ahora no recuerdo muy bien la dirección, hacia dónde estaba dirigida la cabeza del animal, las patas, todo el animalito se colocaba en su debido orden. Y esto tiene un porqué que veremos ya más adelante también. Entonces, en su debido orden sobre el altar de los holocaustos para que fuese consumido allí por el fuego. El sacrificio así colocado sobre el altar incluía todas las partes del animal, tanto la cabeza, las patas, el cuerpo mismo, pero así, otra cosa, no incluía la piel. La piel, esta se le daba al sacerdote oficiante. Eso no se quemaba, la piel no, ¿ok? La piel no. El resto del animal sí, lavadito, limpiecito, pero se desollaba, se le quitaba la piel y se le daba al sacerdote oficiante. Bien, en caso de que se ofrecieran palomas, si la persona no tenía para recursos para llevar otro tipo de animalito, que llevaba una palomita. Pues en caso de que se ofreciese palomas, el sacerdote las mataba retorciéndole la cabeza. Chu, chu, chu. Se le retorce la cabeza. Y asperjaba la sangre en el costado del altar. Después de eso, se colocaba el cuerpo del ave sobre el altar donde se consumía como holocausto común al que previamente se le había sacado la pluma y el buche. Se le quitaban las plumas y el buche a ese animalito. En Levítico 1, 15 y 16. Se ofrecían holocausto en muchas ocasiones. Vamos a poner algunos ejemplos de ocasiones en que se ofrecían esos holocaustos. Vamos a ver en qué ocasiones se ofrecían. Bien, para la purificación de los leprosos, una persona leprosa, Levítico 14, 19 y 20. Para la purificación de las mujeres después del parto, Levítico 12, 6, 8. Y también por la contaminación ceremonial, Levítico 15, 15, 30. En estos casos se ofrecía una ofrenda por el pecado y al mismo tiempo que el holocausto, y al mismo tiempo se decía el holocausto. El primero espiaba el pecado, esa ofrenda por el pecado espiaba el pecado, y el segundo demostraba la actitud del ofrendante para con Dios y su completa consagración. Cuando en estos casos una persona ofrecía holocausto, lo hacía para consagrarse. Primero la ofrenda por el pecado y luego la ofrenda, esa ofrenda de consagración completa a Dios. Y llevaba, a la vez que llevaba un holocausto, un animalito, llevaba también el otro para esa ofrenda de sacrificio por el pecado, llevaba un holocausto. Esa es una manera de decirle al Señor, esa persona, me consagro a ti completamente. El holocausto se destacaba en la consagración de Aarón y de sus hijos, de acuerdo a Éxodo 29, 15 hasta el 25 y Levítico 8, 18, como también en su introducción en el ministerio, Levítico 9, 12 al 14. También se ofrecía en relación con el voto de los nazarenos. En todos estos casos representaba una completa consagración del individuo a Dios. Es decir, cuando tú te pones a leer estas ofrendas en el libro de Levítico, en el libro de Números, piensa siempre que cuando estas personas presentaban un holocausto, era una completa, ellos decían, Señor, yo me consagro a ti completamente. Era una completa consagración a Dios. Era diciéndole al Señor, yo me entrego a ti
Entrego mi vida, Señor. Entrego mi vida a ti. Yo me rindo a ti completamente, Señor. Eso era el símbolo que tenían esos holocaustos. El ofrendante se colocaba simbólicamente en el altar y su vida era completamente dedicada a Dios. Fíjate qué cosa más bella. El ofrendante era un símbolo, ¿no? El ofrendante en su corazón era como que él mismo se colocaba en el altar de los sacrificios como una entrega absoluta a Dios, una consagración completa al Señor. No es difícil observar la relación que existe entre estas ceremonias y la declaración hecha en Romanos 12:1, cómo Pablo los relaciona aquí, este asunto de los holocaustos, cómo Pablo los relaciona cuando dice, con la lectura bíblica que tuvimos. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira cómo Pablo asocia, relaciona esos sacrificios, esos holocaustos, con nosotros también, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Ahí entra, agradable a Dios, como lo eran esos holocaustos. Olor grato a Jehová, porque era una entrega total, sin reserva a Dios. Hemos de estar completamente dedicados a Dios. Hemos de ser perfectos. Únicamente cuando toda inmundicia era quitada del holocausto, este era aceptable para Dios y se permitía que llegase al altar una ofrenda encendida de suave olor grato a Jehová, porque toda la inmundicia, toda esa basura que traía ese animal en las patas, toda ese estiércol, toda esa piel que cuando se quema un cuero, ustedes han olido, me imagino, esa piel quemada o una pluma de pollo, cuando se quema, qué desagradable, o cuando se quema un cuero de chivo, qué desagradable es el olor fuerte, desagradable, como que te da náusea. Entonces, cuando se quitaba todo eso, la tripa se limpiaban, porque una tripa quemada olería a rayos, me imagino, con todo dentro. Imagínense ustedes, que huele muy fuerte. Ese estiércol, todo se lavaba, entonces esa ofrenda así dedicada era de olor grato a Jehová. Así es con nosotros. Todo pecado, toda inmundicia de la carne y del espíritu deben ser eliminados antes de que podamos ser aceptables para Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y no es imposible esto, que tú y yo seamos limpios, no. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo está ahora mismo, ahora, en este mismo instante, intercediendo por ti, intercediendo por mí. En el santuario celestial está purificando nuestras vidas. Entonces, como Jesús nos purifica, como Él nos limpia, nos lava, nos perdona, nos limpia de toda esa inmundicia de pecado y nos quita todo ese olorcito desagradable, ese olorcito a pecado tan feo para Dios. Él nos lava, entonces somos ofrenda de olor grato a Jehová. Cuando nos entregamos a Él por completo, entonces recibimos esa purificación y esa limpieza de parte de nuestro amado Jesús. Como ofrenda completamente consumida en el altar, el holocausto representa en un sentido especial a Cristo, quien se dio completamente al servicio a Dios. El representar
de este modo a Cristo constituye un ejemplo para el hombre a fin de que pueda, seguir sus pisadas. Si seguimos la pisada de Cristo, eso significa que tú y yo tenemos que vivir, no es que tú andas caminando, y que déjame irme a Jerusalén, como hace mucho, ¿verdad? A ver la pisada de Cristo, de que por donde anduvo Jesús. No se trata de irte a Jerusalén y no es eso, es que tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Y si tú y yo vivimos una vida en obediencia a su palabra, seremos como esa ofrenda de olor grato a Jehová. Nos enseña la completa consagración. Se encuentra acertadamente colocado en primer lugar en la lista de ofrendas enumeradas de Levítico. Nos indica con claridad meridiana que el hacer sacrificio de suave olor para Dios debe consistir en una entrega completa, sin reserva a Jehová. Y yo, de verdad, mis amigos, no se pone a pensar, tú dices, ven acá, pero ¿y qué es lo que yo me tengo que estar reservando? ¿Qué es lo que yo tengo que reservarme? Porque a lo mejor las cosas que nos reservamos son cosas que probablemente y posiblemente no agradan a Dios. Son cosas quizás que a mí me atraen mucho y que yo no las quiero dejar, o que yo qué sé, cosas que posiblemente no sean agradables para el Señor. Y lo que tenemos que hacer es entregarnos con todo. Y Jehová se va a encargar de quitar aquellas cosas que tú y yo no podemos quitar. O sea, que vamos con todo para el Señor, vámonos con todo, como decimos, vámonos con todo eso. Nos presentamos delante del Señor así, tal cual estamos, tal cual somos, y Él que se encargue de quitar todo aquello que le resulte al Señor desagradable, total termina perjudicándonos a nosotros. ¿Quiénes son los que pierden? Nosotros. ¿Quién es el que se perjudica? Nosotros. Entonces, ¿para qué continuar en esa situación? Vamos a entregarnos a Él y el que se ocupe del resto. Para Dios debe consistir en una entrega completa. Todo debe ser puesto sobre el altar y nada debe ser retenido. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga querida, es hasta aquí la lectura de esta noche relacionada con esta hermosísima ofrenda, esta primera parte. El próximo miércoles continuaremos con la segunda parte y vamos a ir aprendiendo muchas cositas sumamente interesantes relacionadas con estas ofrendas, la del pecado y la culpa, y estos holocaustos, que es un poco más extenso, pero nos enseñan cosas que te van a ayudar a ti a conocer más a Dios y acercarte más a Él. Dios te bendiga grandemente y te ayude y me ayude también a mí a que seamos como esa ofrenda de olor grato para Jehová. Así es que un abrazo, gracias por acompañarnos en esta noche y vamos a concluir con una oración. Padre de amor, gracias le damos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta noche qué significa holocausto, en qué consiste esta ofrenda y de qué manera nosotros también podemos ser una ofrenda de olor grato para usted. Ayúdenos a entregarnos por completo, a ser el Señor obediente a su palabra. Ahora que hay gracia, ahora que usted está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, ayúdenos a hacer una ofrenda de olor grato para usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amigos. Y vamos a concluir con el himno que comenzamos. Salvador, a ti me rindo. Dios te bendiga.